Bueno, muy buenas tardes a todos. Es un placer estar hoy aquí en representación del Ayuntamiento de Novelda, en este acto de presentación de un libro que nos invita a mirar de frente a nuestro pasado y a comprender mejor el presente. La familia Franco S.A. de Mariano Sánchez Soler. Antes de nada, quiero dar la bienvenida y agradecer sinceramente la presencia de Mariano. Es un honor tenerte hoy en Novelda. Muchos te conocemos por tu trayectoria periodística, por tu rigor y tu valentía al investigar los rincones menos cómodos de nuestra historia reciente. Has dedicado tu vida a poner luz donde durante años hubo silencio. Y eso te convierte, sin duda, en una voz imprescindible para entender la España de hoy. La familia Franco S.A. es mucho más que un libro de historia. Es una investigación exhaustiva, documentada y valiente sobre los orígenes y la evolución del poder económico y los privilegios de la saga familiar del dictador Francisco Franco. Mariano nos muestra con datos y nombres cómo la dictadura no solo moldeó un sistema político autoritario, sino también una red de intereses económicos y familiares que en buena parte sobrevivió al régimen. Pero este libro no es solo una denuncia, es también una herramienta para la memoria, porque recordar no significa quedarse anclados en el pasado, sino comprenderlo para no repetirlo. Y eso, en una ciudad como Novelda, que siempre ha apostado por la cultura, por la educación y por la memoria democrática, cobra un valor especial. Desde el Ayuntamiento trabajamos para mantener viva esa memoria. Lo hacemos en nuestros actos institucionales, en la preservación de nuestro patrimonio histórico y en el apoyo a iniciativas como esta, que nos invitan a reflexionar colectivamente sobre lo que fuimos, lo que somos y lo que queremos ser. Mariano Sánchez Soler nos ha ofrecido a lo largo de su carrera un retrato valiente de la España del poder, del dinero y de las sombras, ricos por la patria, los banqueros de Franco, la larga marcha ultra y un largo etcétera. Todos estos títulos forman un mosaico coherente que nos ayuda a entender cómo ciertos privilegios del pasado se transforman, pero no siempre desaparecen. La familia Franco S.A. es un paso más en ese compromiso con la verdad, con la documentación y con la justicia histórica. Y leerlo es también un acto de ciudadanía, de responsabilidad y de respeto hacia quienes lucharon y siguen luchando por una sociedad más justa y más transparente. Termino con una idea que me inspira especialmente. La memoria no es solo cosa de historiadores o de políticos, es una tarea colectiva. Y actos como el de hoy, donde la palabra, la investigación y la cultura se encuentran, son la mejor forma de fortalecer esa memoria democrática que Novelda defiende y representa. Muchas gracias a todos y todas por acompañarnos y gracias de nuevo, Mariano, por recordarnos con tu trabajo, con tu ejemplo, que la verdad puede tardar, pero siempre encuentra su camino. Gracias. El formato va a ser que, bueno, creo que tú vas a hacer un PowerPoint, pero bueno, me dejarás que... Todo lo que quieras. Vale, yo no me he preparado ninguna preguntas porque con Mariano es imposible eso y es mejor que fluya la cosa, ¿no? Eso, tú interrumpe. Yo te interrumpo, pero antes de empezar, yo creo que es mejor acotar quién era esta gente, que nos pongas en situación, porque, bueno, tengo que decir que, bueno, estaremos en Novelda Digital y estamos en directos en Cultura Novelda, Instagram y Facebook. Bien, pero antes de empezar, que creo que todos sabemos quién era este señor, esta familia y tal, pero vamos a hablar sobre todo de expolio, ¿vale? Expolio, pero a mí me interesa un expolio más, el expolio documental, porque, bueno, voy repasando, me interesa sobre todo la fundación de Francisco Franco, el estatus que tiene ahora, que, bueno, que dentro creo que no va a tener ningún estatus dentro de poco, pero sí ese legado o ese archivo del dictador que conservan, que es considerado un expolio o un robo. Es lo que me quiero que me cuentes. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por tus palabras.
no estoy acostumbrado a que se hable bien de mí, y menos en público. A lo mejor en privado sí que aparece. Bueno, este es un libro, para que os hagáis una idea, que me persigue desde que murió Carmen Polo. Carmen Polo murió en 1988. Yo trabajaba en ese momento en la revista Tiempo de Madrid, era el jefe del equipo de investigación, y el director, Pepe Oneto, me dijo: ¿qué es de los Franco? Año 88. ¿Qué es de los Franco? ¿A qué se dedica? ¿Por qué? Porque excepto las revistas del corazón, que no se ve. Que no se te oye a ti. Ahí. Uy, ahora ya me asusto de ver el... Bueno, excepto las revistas del corazón y las crónicas más o menos sociales, no se sabía nada, ¿no? Entonces yo hice un primer reportaje y ese primer reportaje sacó a relucir pues todo lo que había pasado con la familia desde que murió Franco. Y claro, fui hacia atrás y las propiedades y tal. Y una de las cosas pintorescas, que lo ha dicho José Luis, es el tema de la fundación, ¿no? Resulta que se les dejó a la familia tan tranquilos durante toda la transición que se quedaron los documentos que tenía Franco como jefe de Estado, más de 20.000 documentos políticos, no cartas personales, que también, pero documentos políticos, se lo quedaron y nadie les reclamó absolutamente nada durante muchísimos años. Era la transición, quiere decir que era mejor no hacer ruido, mejor no calentar más el asunto, ¿no? Era la política de hechos que se hizo, ¿no? Pues se morirán, ¿no? Pues la cronología hará que nadie se acuerde de esas cosas. Entonces, bueno, uno de los precios fue la fundación, ¿no? La fundación se crea a partir de los documentos que tenía Franco en su poder. Cuando se murió, pues aparecieron documentos en la finca del Canto del Pico, que es donde iba los fines de semana, en la finca de Torrelodones, en la casa... Bueno, entonces lo que hicieron fue recopilar esos documentos. Nadie los pidió, algunos se pudrieron, de regajos tirados en cualquier sitio, pero esa fue la base de la fundación. Luego la fundación se creó para justamente pues ensalzar la figura del dictador y ensalzar a los militares que ganaron la guerra civil. Ese es un poco el objetivo. Luego han cambiado un poco los estatutos para ver si se libran de la ley de memoria democrática, para decir todas las víctimas, en fin, se va decorando el producto para evitar el pasado. Entonces, bueno, ese primer reportaje trajo 5 o 6 reportajes más y al cabo de un año tenía suficiente material, suficiente documentación para hacer un libro. Entonces hice un libro. Es el primer libro que a mí me pagan antes de estar totalmente escrito, lo cual es extraordinario, y me lo compró Planeta. Planeta me compra el libro cuando tenía 100 páginas escritas, pero tenía todo el esquema, lo que no les gustaba del título, digo para que veáis un poco, no me voy a enrollar mucho con esto, era el título. Lo que no les gustaba sobre todo era el título, ¿no? El libro se llamaba Los Franco, Sociedad Anónima, y entonces estaban asustados de que podía molestar demasiado a la familia. Estamos hablando del año 1990. Podría molestar demasiado a la familia porque teóricamente Planeta, que era una editorial de izquierdas, como todo el mundo sabe, pues estaba negociando con los herederos unas supuestas memorias de Franco, unas supuestas memorias que nunca existieron, porque Franco, más aparte de escribir discursos grandilocuentes y un guión de cine, la película Raza, no se le conocen otras cualidades narrativas, ¿no? Y bueno, entonces se publicó el primer libro, se publicó ahí, porque cuando murió Carmen Polo, el libro tuvo ese recorrido bastante bueno, pagaron muy bien la primera edición, y cuando murió el Marqués de Villaverde en el 2003, me parece que fue, me llamó Anaya y volvimos a hacer otra versión del libro hasta la muerte del Marqués de Villaverde y completando datos, completando documentación. Bueno, funcionó bien, pusieron esta tapa dura, que eso siempre a un escritor nos gusta mucho, que nuestro libro se edite en tapa dura, y fue el segundo. Y cuando murió Carmen Franco, pues fue cuando ya, digamos, pues ya me lo publicó Roca, ¿no? Y el libro, pues, bueno, pues volvió a vivir, ¿no? Se vivieron episodios muy épicos en mi casa de venir cámaras sin parar, subiendo 4 pisos sin ascensor. Debieron de pensar, este no se ha hecho rico siendo periodista, desde luego. Vive en la casa de la familia antigua, etcétera, etcétera. Y bueno, el libro tuvo ese recorrido. Hasta ahora que se ha hecho la edición actualizada, hasta junio, porque no... Y ese es el libro, ¿no?
¿Cuál es mi valoración? Bueno, mi valoración es muy sencilla, es que nadie, desde la historiografía, desde los historiadores académicos, desde los investigadores, se había preocupado de investigar la corrupción. La corrupción era algo que del régimen se veía como algo anecdótico, teniendo en cuenta pues bueno, pues la guerra civil, la represión después de la guerra civil, que son temas muy gordos, ¿no? Y muy potentes y con mucha mentira, ¿no? Pero no llegaron a analizar la corrupción del régimen, ¿no? De una dictadura corrupta como era el franquismo, ¿no? Y bueno, pues ya está. El libro fue bien recogido por Preston y por historiadores serios que añadieron material de los que yo había sacado en el libro en notas de página, y el libro ha tenido esa vida. Ya, pero perdona, una cosa. Con las referencias que te he visto en el libro, no has puesto ninguna referencia a ningún revisionista. No, es que bueno, pero es que vamos a ver, es que el mito del franquismo, el régimen franquista tuvo la oficina de información y propaganda más potente incluso que la del Tercer Reich, Goebbels tan famoso que durante 40 años se dedicaron a moldear una figura del padre de la patria, del abuelo buenísimo con sus descendientes, el discurso de Nochebuena, todo ese tipo, y a moldear una imagen de familia feliz, de familia austera, y cosas de estas, ¿no? Y claro, la propaganda fue muy sistemática, desde la guerra civil, desde el gobierno en la sombra que iba a hacer Largo Caballero, unido a los comunistas para hacer la revolución en España, que es uno de los mitos que fabricaron, en un libro además se llamaba Anticominter, hasta darle imagen de una familia maravillosa. Entonces un poco yo lo que he hecho es contar esa historia desde que nace Franco hasta la actualidad, con todo lo que lleva. Pero esa publicidad revisionista es la que luego escritores como Pío Moa pues no ha inventado nada, ha vuelto a contar lo mismo usando esa documentación venida de ministros como Arias Salgado, que fue el primer ministro de Información y de Propaganda, y luego Manuel Fraga, uno de los padres de la Constitución, no sé si os suena. Fueron los dos grandes maniobreros para vender esa imagen de Franco y del franquismo y de la familia Franco. Entonces, bueno, yo claro, en cuanto empiezas a dañar, empiezas a buscar en los registros, empiezas a buscar en los archivos, empiezas a hablar con gente, a contrastar información, pues te sale un rostro de la verdad, ¿no? El rostro que no han querido mostrar. Entonces, bueno, esa es un poco la historia. Yo no lo he hecho por ningún motivo especial. Yo soy periodista, soy investigador, es lo que me ha gustado siempre, la investigación, periodismo de investigación. No soy periodista de alcachofa, soy periodista de los que va a los archivos, se habla con gente y se va a la calle, ¿no? Es lo que me ha gustado siempre, estar zascandileando por ahí, sacando datos y las grietas del sistema, ¿no? Hay una grieta y por ahí te metes a ver qué encuentras. Siempre me ha gustado eso, contar historias de esa manera. Y bueno, pues me encontré con este libro. También me encontré con el caso Urquijo, lo comentábamos antes. También me lo encontré mucho porque estuve en todo el lío, como periodista. Yo trabajaba en Madrid, en el periódico de Barcelona, Cataluña, y bueno, me cubrí el juicio de Rafi, cubrí anteriormente el crimen. Digamos que es un tema que me persigue. Son temas cuando tú eres periodista y cuentas historias, sobre todo cuando eres escritor, periodista-escritor, porque eso es fundamental, ¿no? El oficio periodista es muy amplio dentro de lo que es una redacción o lo que es el sector, ¿no? Pero bueno, yo he sido siempre un periodista escritor, ¿no? Siempre me ha gustado escribir, siempre he estado en periodismo escrito. Incluso yo trabajé en periodismo en una revista donde hacíamos reportajes. Eso era muy importante para mí, ¿no? No era cubrir la noticia del día a día. Entonces, bueno, esa es un poco la historia. Entonces yo me encontré con esta historia, fui construyéndola y conforme la iba construyendo, iba cogiendo datos, iba descubriendo cosas que nadie había contado, ¿no? Bueno, entonces yo, si os parece, voy a hacer un pequeño iré rápido, para no daros mucho a la paliza, y si hay tiempo, pues me preguntáis. Mejor, ¿no? Interactuamos y lo que sí hay que bailar, se baila, ya sabéis. Bueno, aquí tenéis dos citas de Franco importantes, desde mi punto de vista, para entender la gran mentira, ¿no? No os tapo, ¿no? Sí. Bueno.
Nuestro gobierno será un gobierno de autoridad, un gobierno para el pueblo. Se equivocan quienes creen que hemos venido a mantener los privilegios del capitalismo. Franco, el 1 de octubre de 1936. Nuestra cruzada es la única lucha en la que los ricos que fueron a la guerra salieron más ricos. Luego, 21 de agosto del 42. Hay bastante más frases, pero estas dos son muy potentes. Y luego está esta famosa, que esto es el prólogo de Raza. No sé si sabéis que a Franco le gustaba mucho el cine y además hizo un guión de cine, el guión de Raza, que luego lo dirigió José Luis Sáez de Heredia y fue el que lo hizo más cine, pero el guión era suyo, donde hablaba de una familia hidalga y del orgullo que significa morir por la patria, sobre todo. Era la primera edición, que es del año 42, era un canto al fascismo, puro y duro, pero después a partir del año 53, que hacen el pacto con los norteamericanos y sobre todo al final de la Segunda Guerra Mundial, que cambia el espectro en Europa, pues suavizaron la película. O sea, Franco fue víctima de su propia censura. Es genial pensarlo fríamente, ¿no? Fue víctima de su propia censura. El propio aparato represor que él fabricó le reprimió la película. Entonces, aquí tenéis vais a vivir escenas de una vida, la vida de una generación, episodios inéditos de la Cruzada Española. Una familia hidalga es el centro de esta obra, imagen fiel de las familias españolas que han resistido los duros embates del capitalismo, sacrificios sublimes, hechos heroicos, rasgos de generosidad y actos, nada artificios encontráis. Esto es el prólogo de la película, lo que sale al principio, el cartel que sale al principio de la película. Y os voy a poner, espero que se vea bien, porque yo creo que es tal el robo, es tal la mentira, es tal la manipulación que ha habido y que 2 o 3 generaciones de españoles, entre los que me incluyo, porque sí, mi abuelo y mi tío mayor fue a la guerra, pero mi padre ya fue un niño de posguerra y yo he sido terminé de estudiar el bachillerato en el 72, o sea que me pipé bien lo que era la educación franquista y luego en la Universidad de Madrid estuve, los 3 primeros años fueron tardofranquismo a lo bestia, ¿no? Entonces, bueno, hay que hacerlo con un poco de sentido de humor y a ver si se ve. Bueno, hace mucha gracia, pero ha habido una alcaldesa que hablaba parecido, no digo más. Entonces, bueno, sacrificios sublimes, etcétera, etcétera, hechos heroicos. Aquí tenéis una imagen de la boda de la nieta mayor con Alfonso de Borbón. Bueno, todos vestidos de caballeros de no se sabe qué orden. Bueno, se sabe, pero mejor no. Bueno, todo empezó con un sueldo. Cuando en el 35, como jefe de Estado Mayor, cobraba 2.493 pesetas al mes, Franco. Era todo su ingreso. En el 39, cuando finalizó la guerra, cobraba 30.000 pesetas mensuales. Instalado en el Pardo, desde 1940, se le asignó a la jefatura del Estado 700.000 pesetas al año. La renta per cápita en ese momento era de 5.765 pesetas al año. Incluso bajó unas cuantas en ese momento. Solo tienes que ver las cifras. Después de la muerte de Franco, la viuda, esto es genial, a mí esto es una de las cosas, la viuda cobró las siguientes pensiones. Bueno, cobró 894.960 pesetas mensuales en función de las siguientes pensiones. Como viuda del jefe de Estado, viuda de capitán general, Cruz Laureada de San Fernando, 2 medallas militares individuales, gratificación militar en concierto de cierre de escalas y una pensión concedida por ley especial en el 8 del 76, por las últimas cortes predemocráticas, de más de 400.000 pesetas al mes.
no se le quitó ninguna de esas pensiones, lo cobró hasta que se murió en el 88. Felipe González cobraba 4 millones menos que ella como presidente del gobierno. Para ponernos, esto habla de mucho dinero. ¿Cuánto dinero tenía Franco? Pues no se sabe, porque la documentación, justamente porque estaba en manos de la Fundación y porque los archivos todavía son un misterio, terminará, supongo que la generación de historiadores que me siga, alguno habrá muy pesado y decidirá sumergirse en estas cosas. Bueno, aquí tenéis todo lo que él tenía, él manejaba personalmente. Hay incluso algo como es el importe total de venta de café, de 7 millones de pesetas. Eso fue una donación de café que le hizo un dictador, no me acuerdo el nombre, el dictador de Brasil del momento, se lo hizo a él y él lo revendió a Bastos. A la comisaría de Abastos, y ahí sacó, y ese es el dinero que manejaba, o sea, unos 368 millones de euros si cambiáramos el dinero, lo valorábamos en lo que hay. Eso es un dato, un documento que salió en un reportaje periodístico en Tiempo, que lo sacó un compañero mío, pero que, si os fijáis, todo el dinero que él manejaba, no era el dinero que él recibía, esos 700.000 que hemos dicho antes como jefatura, eso es la jefatura, él manejaba ese dinero. En el 61, este era el dinero que manejaba. O sea, son documentos, son pues bueno, 11 millones de la época. Se gastó unos cuantos, parece ser, en esos 20 años o esos 15 años. Bueno, estos son los datos que hay, porque no hay ninguna forma de acceder a este tipo de datos, sinceramente. No hay manera, porque además incluso es posible, esto aparece porque aparece en uno de los papeles que tiene la Fundación. Bueno, las propiedades, los regalos y los negocios. Aquí voy a ser rápido, vamos a ver. ¿Habéis visto la foto que he puesto ahí con mirando el mundo, midiendo el mundo con un... Bueno, propiedades familiares. Cuando muere Carmen Polo, yo me pongo a investigar y entonces me voy al año 75. Y a base de manuales, memoria del Banco Central, un tochazo así de papel de este amarillento, que luego tuve que ducharme 20 veces porque era el polvo que despegaba eso, el DICODI, que es el anuario de directivos y compañías, que era una empresa privada, pero que codificaba las empresas y los consejeros y la gente, los presidentes, lo que estaba en los papeles, ¿no? Y yo consigné 22 propiedades inmobiliarias. En ese momento, cuando muere Franco, la familia tiene 22 propiedades inmobiliarias. ¿Qué quiere decir que tiene 22 propiedades? Quiere decir que los testaferros, que era el secretarios particulares y la familia, Carmen Franco, el marqués de Villaverde, tenían esas propiedades. Carmen Polo tenía la finca de Asturias, que era una finca familiar. La mayoría de esas propiedades... Que en tu libro he leído que también tenían muchas propiedades en Benidorm. La pregunta es, ¿está ligado al desarrollismo de los 70, 60, claro, con todo esto? Bueno, es que esa es la clave. La clave es que a partir del año 58, que es el plan de estabilización económica que montan los ministros de Franco, del Opus, a partir de ahí hay una apertura económica bestial. Se deja que entren las multinacionales, las grandes multinacionales se instalan, se ve el turismo como una industria, a explotarlo. Hasta ese momento no estaba planteado así. Al llegar a la industrialización viene la gran inmigración de gente de los pueblos a las ciudades, a los centros donde hay pues, centros como Alicante, pues es hostelería y construcción. A esa gente hay que construirle casas. Todo ese proceso se vive de desarrollismo en toda esta época. Y esas propiedades ellos las van vendiendo, porque tampoco tiene mucho sentido conservarlas, ¿no? O sea, las que no...
Y van convirtiendo en dinero, pero eso no hay forma de controlarlo, no hay forma de saberlo. Pero la pregunta es que, lo que quería preguntarte es que si no es que sean inversores, sino que son mordidas de... Claro, no, vamos a ver, son negocios, eso lo vamos a ver, vais a ver un esquema que voy a haceros, son negocios, vamos a ver, hay una especie de gran patio de tráfico de influencias en el Pardo, donde la gente va a poner a un franco en su consejo de administración. Hay una serie de empresas instrumentales que son montadas por ellos para gestionar todas esas propiedades, que ellos no aparecen en ningún consejo, en la dirección de ninguna empresa, son sociedades anónimas, y lo que hacen, evidentemente, es también entrar en grandes negocios, pero desde empresas de siderurgia a empresas de sanidad, por ejemplo. Esa es la historia, ¿no? O sea, que ellos se convierten en un foco, en un centro de tráfico de influencias, lo vamos a ver. Pero bueno, os voy a ver las propiedades. Bueno, en el año 92-93 se les regaló el Canto del Pico, la Casa del Viento en Torrelodones, que la vendieron, es la primera que vendieron, ¿no? Es uno del palacio que, bueno, ahí tenéis los datos. Ese soy yo, es que no he podido evitarlo, lo siento mucho, ¿eh? Ese día subimos a pie a la montaña, el fotógrafo y yo, para ver el estado en que estaba el palacio, y me hizo una foto. Digo, no lo puedo evitar, eso es un momento mágico, ¿no? Bueno, en fin, cosas de periodistas, ¿eh? Entonces lo he puesto para que veáis que cuando digo periodismo de investigación, digo que además el día anterior habíamos tenido un poco de jaleo y el aire de la sierra me vino escándalo, nunca se me olvidará. Cuando vi la montaña dije, madre mía, que hay que subir, y la subimos. Bueno, entonces el Canto del Pico fue regalado. La casa Hermano Becker, que es donde se retira Carmen Polo después de que tiene que salir del Pardo, a su casa, que ya la habían comprado la casa entera, también ha sido vendida la casa entera, fueron vendiendo poco, pero al final han vendido todo el edificio. El libro nace cuando la primera investigación que hago en el libro es que, claro, no había forma de saberlo, pues me voy al registro de la propiedad inmobiliaria, digo, calle Hermano Becker 8, era una época donde tú ibas al sitio y te resultaban unos tochos. No es como ahora que pagas por las fotocopias, entonces podías consultar los libros, ¿no? Entonces llego al tocho, Hermano Becker 8, y digo, pero si esto es de Ursaria Sociedad Anónima, esto es de una sociedad anónima, no es de los francos. Tenían todo encubierto con sociedades anónimas. Entonces luego te vas al registro mercantil, Ursaria Sociedad Anónima, y ves quién es el presidente, la fundación, todo el recorrido histórico de la... Entonces así es como nace el reportaje, ¿no? El Pazo de Meirás, bueno, expropiado después de que muchos terrenos de lo que era la finca han sido vendidos, se han construido chales adosados, quiero decir que no pudieron acabar con lo que es el palacete, pero sí que... Entonces, bueno, se descubrió una cosa que es extraordinaria. Este país es increíble, Vamos a ver. A Franco le regalan, por ser jefe del Estado en 1938, el Pazo de Meirás. Se lo regalan. Mientras estaba la guerra en marcha, y lo firma. Pero cuando acaba la guerra, se dan cuenta de que al regalárselo a Franco como jefe del Estado, cuando muera Franco, vuelve a la propiedad del Estado, porque la ley es así. ¿Y qué hacen? Simulan un nuevo contrato. Entonces, en el año 42, con el mismo notario, los mismos vendedores, hacen otro contrato, donde ya se le regala a Franco por ser una buena persona, ¿eh? ¿Qué ocurre? Joder, en 50 años no ha podido encontrarse eso. ¿Cómo se ha encontrado? Estaba escondido. Estaba en los archivos históricos allí en la Conchinchina. No encontraban el documento. El documento estaba en los archivos del colegio de notarios de Galicia, ¿no? Entonces, cuando encuentran el rollo, claro, se ve el paripé y los expropian, ¿eh? En medio de eso, pues ¿qué hubo? Se incendió 2 veces. Se quemaron parte de los libros de la biblioteca de Pardo Bazán, que es una biblioteca, era y es una biblioteca extraordinaria. Regalaron libros, hicieron lo que quisieron, ¿eh? Bueno. El palacete de Cornide, que es lo último que les queda ya, ¿eh? De propiedades emblemáticas, bueno, les queda el gran negocio Valdefuentes, pero de palacete, que fue un regalo también en el año 62-63, el benefactor de la familia, era el presidente de Barrié de la Maza,
pues les regala el palacete haciendo una subasta, el ayuntamiento, el 1 de agosto, del año 62, una subasta que ponen la convocatoria con un cartel detrás de la puerta en la oficina del ayuntamiento. Quiero decir, se lo regalaron. Pero ellos habían dado el gran pelotazo en Valdefuentes. Valdefuentes, sociedad anónima, es donde es la finca a la que se retiraba Franco y además donde criaba gallinas, se dedicaba a la explotación agropecuaria hasta el punto de que les llamaban de cachondeo, porque ya sabéis que el humor cuando hay una dictadura es lo único que queda para librarse, para aguantar la represión, ¿no? Le llamaban la SADSE, o sea, la Sociedad Anónima de Su Excelencia, la SADSE. Y bueno, aquí fue una finca comprada juntando muchas fincas, de esa manera, quiero decirte, te vienen a tu finquita y dicen que es para el dictador y dices, vale, lo compro. Y la finca era donde él se retiraba, se rodaron películas, Francis Franco dejó en la finca para rodar películas, ya sabéis que fue asesor de Berlanga en la Escopeta Nacional, o sea, ahí en la capilla que se hizo, se rodaron películas satánicas, de esas que estaban de moda en la transición, todo el mundo desnudo, invocando al diablo y haciendo el amor. Bueno, una vergüenza para los grandes valores, ¿no? Y esa es la historia. ¿Qué ocurre con esto? Pues ocurre que para conseguir recalificar la finca y conseguir construir, pues hubo lo que tiene que haber, un paripé de influencias, el alcalde de ese momento del pueblo, que es hijo de otro que ha sido procurador, total que con Herrero de Miñón en su despacho lo recalifican para poder construir. ¿Qué ha ocurrido con eso? Pues que una parte de la finca, algo así como 1 millón de metros cuadrados, no me acuerdo, las hectáreas y las áreas, pero total, en la parte que está vinculada a Móstoles les ha hecho multimillonarios, porque se han construido más de 10.000 viviendas y porque se han convertido en promotores inmobiliarios. Entonces está el centro Xanadu, no conoceréis, pero es un centro de entretenimiento, de tiendas, un macrocentro, pues alrededor se ha construido muchas, y esto les ha hecho millonarios. Lo que tú decías, vamos a ver, durante los años del desarrollismo, todo el mundo ha estado yendo a que le regalen cosas, a meter a un Franco en el Consejo de Administración, a ver quién se atreve a no darle un crédito a una empresa cuyo secretario, consejero delegado es un Nicolás Franco o la hermana o Pilar, ¿no? O una que es de Villaverde, ¿no? Entonces, eso fue muchos años de regalos. Por ejemplo, se decía, eso es algo que no se ha demostrado, pero consta en libros de memorias y en libros por los libros esos geográficos que hace, consta que en Benidorm le dieron muchos terrenos a Carmen Polo, en plena expansión de Benidorm, porque el alcalde de Benidorm, Francisco Zaragoza, era un franquista de los últimos de Filipinas, o sea, los que votó en contra de la sucesión del rey, ¿no? La ley de sucesión, fue gobernador civil en varios sitios, al tiempo que era alcalde, se podía hacer esas cosas, fue un tío que inventó Benidorm y acertó en muchas cosas, pero bueno, en fin, una cosa es una cosa y otra cosa es otra, ¿no? Entonces, bueno, jamás se les investigó, mucho a Suiza, y jamás se les investigó propiedades en el extranjero, ningún inspector de Hacienda por órdenes superiores miró las propiedades de los Franco. Hubo, digamos que el pacto de la transición, pues bueno, dijeron, esto es lo menos importante, lo menos importante porque tenemos problemas más gordos, ¿no? La familia Franco estuvo presidiendo las concentraciones durante los 2 o 3 primeros años después de la muerte de Franco, las concentraciones del Palacio de la Plaza de Oriente, las convocatorias con Blas Piñar, ¿no? Y ese tipo de historias. Ellos estuvieron presidiendo en la Plaza de Toros de las Ventas, cuando ya no llenaban eso, pues se fueron a la Plaza de Toros. Quiero decir que sí que tuvieron una actividad política de reivindicación que hizo que tampoco se les quisiera molestar, ¿eh? Y de hecho, lo que yo me encontré en el 88 cuando me puse a hacer un reportaje, justamente es que no había bibliografía, no hay documentación, no había reportajes periodísticos, los reportajes periodísticos no tenían datos, eran
En fin, era como se hacían las cosas. Y ocurrió esto. Estos recortes que hay ahí son de un reportaje que hice en Interview y lo que he aprovechado, te digo que veis que está tan bien bonito presentado, bueno, es que, en fin. Y ocurrió esto. Voy a poneros mi valoración de eso. Va a aparecer un tío hablando con bigote, primet, flaco, en un reportaje, no, en un documental que se hizo hace, pues 15 años o 20, que se hizo sobre los escándalos económicos del franquismo, donde yo participé de una forma activa. A ver si se ve bien. No reíros mucho, ¿eh? Ah, bueno, espera, es que he pasado aquí. Se me ha ido, espera. Sí, pero enseguida lo... Ahora. ¿Lo oís bien o no? Sí. Bueno, yo creo que el final de una época lo marcó la famosa historia de las medallas en el puerto de Barajas de años 70. Pasó un hecho curioso. En el año 78, Carmen Franco iba con una maleta llena de medallas, insignias de oro, diamantes, todo lo que había tenido su padre, que había regalado a su padre en los años de militar y como jefe de Estado. Y tuvo la mala suerte de que ese día, esa semana, se había puesto en funcionamiento en el propio Barajas un nuevo artilugio que es toda una metáfora bajo el punto de vista de la guerra, que es el detector de metales. Un día cuando el detector pitó y la guardia le dijo que por favor abriera la maleta y pareció llena de oro. Evidentemente fue incautado, se le procesó por contrabando, se le puso una multa y digamos que Carmen Franco, la hija, esa chica que hablaba de España con la finca de papá, en la época en que su padre fue dictador, pues tuvo que dar explicaciones de para qué llevaba una maleta llena de oro y insignias a su hija. Su explicación fue que esas medallas de papá eran inservibles y que las llevaba a Suiza para fundirlas y hacer un reloj. La realidad es que hasta ese momento entraban y salían con dinero, joyas, material artístico sin que nadie les impidiera, se atreviera a preguntarles qué había ahí. Yo creo que es el momento en que marca una decisión. El detector de metales acabó con todo el mundo. Me pongo poético, pero es real. Uy, se cae. Quiero decir, eso pasó. Y además pasó de una forma curiosa, porque en unas memorias de Osorio, que fue ministro con Suárez, cuando salta el escándalo del contrabando, Osorio le dice a Suárez, pero bueno, es que eso no va a ser delito de contrabando. Como tal hecho, no hay un contrabando, no hay un material, es un material personal. Bueno, argumentó y le dijo Suárez, estoy harto de esa señora, que siga el rollo. No, y dejaron que siguiera el proceso, pagó una multa, etcétera, etcétera. Porque ya era el final de toda una época donde pensar que tenían pasaporte diplomático, cuando eso significaba algo, y lo mantuvieron hasta el año 87. Estamos hablando de 10 años más manteniendo pasaporte. Y luego entraban por la zona VIPs, era otra época, ¿no? Era un privilegio más. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se montó? Bueno, pues yo he puesto desde el 15 de marzo del 40, en la Corte del Pardo. Y ahí viene, esto es un curre, esto es una demostración. Bueno, aquí vienen todas las relaciones empresariales y personales de Franco y su familia, con los grandes banqueros y empresarios de la época. Y veis todas las relaciones, las tres familias convirtieron en el Pardo en un gran centro de tráfico de influencias. No existía ese delito en el Código Penal. Existía ser comunista, por ejemplo, era un delito, o, bueno, ese tipo de
escándalo público, ¿no? Era todavía vagos y maleantes y cosas así. Ser homosexual era un delito, si te pillaban en la calle moviéndote mucho. O sea, el franquismo fue salvaje para sectores de la población muy importantes. Pero ellos, mientras tanto, se lo estaban llevando crudo. La gente iba a buscar a un Franco para ponerlo en los consejos de administración. Y no un Franco, dices, no los hijos, pero los secretarios, los jefes de la Casa Civil y Militar, todos hacían negocio y lo parecía bien. Yo en el libro hago un detalle de todas las relaciones, entonces hice este organigrama, que Esther me lo pasó a limpio, además, por cierto, para más bonito, con colores, y para que se vea cómo lo público y lo privado se mezcla de una forma imposible de separar. Tenéis que pensar que estamos en un régimen corporativo donde lo privado y lo público se mezclan, donde existe, por ejemplo, una banca mixta, una banca pública, una banca privada, banca industrial, donde los bancos son los que tienen dinero para invertir en empresas estratégicas. Está el INI como instituto que tenía una serie de empresas, y los grandes banqueros, los grandes prohombres de la economía, pues eran al mismo tiempo procuradores en Cortes, eran ministros, porque se les escogía por su capacidad. Y entonces decía, un tipo es, pongamos, presidente de la Cross de fertilizantes, qué mejor que él para ser ministro de Agricultura. Es de cajón, la lógica es aplastante. Cuando salía del ministerio, donde, por cierto, las grandes empresas no tenían ningún problema en cuanto al trato que le daba el Estado, pues volvían a sus puestos de responsabilidad. Yo hice en el libro viene, si no en otro que hice el año que murió Franco, las 50 empresas que más facturaban de toda España, las 50, que era algo como el IBEX 35, pues el IBEX 50. En todas había un exministro, un procurador en Cortes, un familiar de la familia, en todas, menos en una, perdonad. Había una que dijo, esa no hay, madre mía, esto es la excepción. Quiero decir que el Estado, lo público y lo privado, funcionaba como la carne y el hueso. O sea, no había forma de separarlo. Iban allí a buscar, por ejemplo, el general Gambara, que era coronel cuando la Guerra Civil, que fue el que mandaba la división Litorio y el que tomó Alicante el último día de la guerra ya, el que entró con los soldados y tal. Gambara, claro, era un general fascista. Cuando cae Mussolini se viene al refugio español, que fue un refugio muy cómodo para toda esta gente, y bueno, se dedicaba, primero, era representante de Marconi en España. Entonces metió al jefe de la casa, a Felipe Polo, lo metió en el Consejo de Administración, pero en dirección, ¿no? Consejero. Pero también la moto Vespa, también el propio Gambara ahí encontró, quiero decir, es un ejemplo para que veáis todo cómo funcionaba el régimen. Y bueno, es un poco ese mundo de relaciones, ¿no? Y dices, joder, el Pedro Barrié de la Maza, que es el Banco Pastor, a la vez tiene negocio con Julio Muñoz Aguilar, Casa Civil, que fue el que le consiguió el Pazo de Meirás, porque era el gobernador civil de Coruña durante la Guerra Civil, y vas viendo todas las relaciones, ¿no? Y cómo se organiza este escándalo, vas viendo, pam, pim, pam, pim, pam. Banús, Meliá, Coca, Marc, por ejemplo, Nicolás Franco fue presidente de Fasa Renault, que no es ninguna tontería, porque fue la primera gran multinacional que entra en España a fabricar coches. Bueno, ese organigrama de lo público y lo privado es el que explica todo lo demás. Explica, por ejemplo, que la gente dice, alguna gente que quiere todavía, dice, ante los hechos tan contundentes se resisten. No, pero Franco no. Digo, vamos a ver. Él no solo permitía que su hija y su yerno, su hermano, y todos sus secretarios, su cohorte, no solo permitía que hicieran lo que les daba la gana, porque él tenía un concepto, como buen dictador, mientras les vaya a los que están conmigo bien el bolsillo, no van a conspirar contra mí. Es una frase textual de él. O
sea, así de simple, ¿no? Entonces, él protegió a su hermano cuando el escándalo de manufactura metálica madrileñas, que fue la primera vez en la historia que se gritó en una reunión de accionistas contra Franco, ¿no? Él tapó el escándalo de la importación de Vespas por el Marqués de Villaverde, que eso fue un escándalo internacional, aquí no se publicó en ningún medio, porque cuando no hay libertad de expresión es muy difícil hablar las cosas. Pero, por ejemplo, sí que funcionaba el chiste, es que esto me encanta esto. Al Marqués de Villaverde, después del escándalo de las Vespas, le llamaban el Marqués de Vespaverde, ¿eh? Pero también también hicieron el acróstico, es Villaverde entra sin pagar aduanas, Vespa. ¿Eh? Bueno, los chistes de los ministerios, imagino, ¿no? Porque claro, el problema es que además se hicieron en el momento que estaban las Bultaco, las motos nacionales, intentaron sacar adelante, se dedicaba a traer Vespas sin permiso y a ver qué se metía con ellos. Pero bueno, esa es un poco la historia. ¿Qué ocurre? Es que Franco se enteraba de todo, lo permitía todo, y hay documentos, y por ejemplo el libro de mis conversaciones con Franco, de su primo y secretario, uno de los secretarios, Francisco Franco Salgador Araujo, que cuenta historias de estas historias, porque él, al cabo de 20 años después de muerto, permitieron que entonces transcribió sus reuniones. Y luego era vamos a ver, digo para evitar que no se sepa si bebía, porque no se sabe. Era un hombre hermético, cerrado en una... Que no se sepa si tenía devaneos sexuales de algún tipo. No quiere decir que sea austero, que sea un oficial africanista que se conforma con un trocito de pan y un chorizo, no quiere decir que no sea, que sea austero, quiere decir que en todo caso es astemio, como era Hitler, y vegetariano, como era Hitler. Pero claro, él era el todopoderoso, él controlaba absolutamente todo, vivía en un palacio con una guardia mora, con una corte alrededor, y luego hacía ostentación de eso. Yo os he preparado en un documental que trabajé yo, no en el de antes, sino en otro distinto, que ese me lo ocurrí yo. En ese documental han sacado imágenes de el Marqués de Villaverde y la boda de su hija, y lo que era y tal, y lo pusieron con una canción de Luis Mariano, ¿eh? Entonces voy a poneros, son 5 minutos, pero para que veáis imágenes, ¿eh? Bueno. Pero fijaros bien en las imágenes. Tiene bastante mala leche, reconozco. Ojito. Hay una imagen, esto es bestial. Bueno. Cuando llegaba verano, Vale. Arantxa y Claudio Bueno. se reencontraron el año pasado en La Coruña. Flechazo fulminante. Inmediatamente comenzaron las obras de restauración del Bajo. La querido porque tenía recuerdos de pequeña, muy entrañables, por eso ha querido que sea allí. El alcalde de Sada, el pueblo donde está. Y bien, sí,
Bueno, voy a dejarlo ahí. Bueno, para que, vamos a decir, esas imágenes, bueno, esas imágenes son la propaganda. O sea, Franco tenía un equipo, 2 equipos del Nodo y de la agencia EFE, que eran los únicos que podían filmar y filmaban lo que les decía el general. Y había un control de la imagen muy fuerte, ¿no? Pero fijaros, hay un detalle bestial. Ahora va a salir en noviembre, Televisión Española ha hecho un documental donde participé de los 50 años de la muerte de Franco, ¿no? Y en los archivos, para que veáis un poco cómo funciona el mundo real, ¿no? El mundo real es un sitio bastante sorprendente. No había en todos los archivos de Nodo, Televisión Española y Radio Nacional una sola grabación donde se oyera la voz del marqués. Decís, es imposible, la vida es así. No había ninguna grabación, no encontraron ninguna grabación, porque se supone que en el archivo la imagen va por un lado, eso es la explicación que me dan 50 años después de la muerte de Franco, y la voz es por otro lado. Entonces, claro, yo digo, ¿cómo que no va a haber? La directora me dijo, no puede ser, fuimos a Madrid, me grabaron mi intervención, que vete a saber lo que pone, porque ya veis que yo hablo con las cosas claras. Y entonces resulta que digo, bueno, pero yo tengo en algún sitio un cassette con la grabación de Franco, de Marqués de Villaverde y de Francis. No sé qué, lo voy a buscar, casetes, Bueno, resulta que cuando yo publiqué el reportaje, el segundo y tercer reportaje en Tiempo, claro, les metía un viaje sobre qué habían hecho con la fortuna, todo el tinglado, y entonces se cabrearon mucho, ¿no? Se cabrearon mucho y fueron al programa de Luis del Olmo, en la COPE, en Protagonistas, a desmentir lo que habíamos publicado en Tiempo, que en Tiempo le tenían mucha manía y ese tipo de cosas. Entonces yo digo, bueno, pues yo debo de tener esa grabación en algún sitio, porque fijaros que estamos hablando de 40 años casi, o 30 años, 35 años, y la encontré. Entonces cuando veáis el programa y veáis la voz del Marqués de Villaverde hablando de cosas de, bueno, es que son muy costosas las propiedades, y cuando uno tiene una vaca y no da leche hay que vender la vaca. Su metáfora del capitalismo era buena. Entonces, no había. Y ese es el problema el principal cuando encuentras, porque parece que todo el mundo todo es muy fácil, pero luego resulta que no existe. No hay documentación. Estamos en un país donde, la CIA grababa históricamente todas las conversaciones del Palacio Oval, y a los 25 años se desclasificaba la documentación y aparecían diciendo cualquier aberración, como por ejemplo Nixon diciendo que había que echar una bomba atómica en Vietnam. Eso es un detalle. Aquí eso es imposible. Aquí cada vez que alguien se va del gobierno borra todo. No hay documentación. Los archivos han cambiado de sitio. Entonces ese es el gran problema que hay a la hora de enfrentarte con la documentación, ¿no? Que el presidente del gobierno, una familia que consigue mantener más de 20.000 documentos como jefe de Estado en su poder durante 50 años, es flipante, ¿no? O sea, demuestra un poco de qué estamos hablando. Bueno, a lo de la austeridad, pues nada, aquí están casándose las nietas, cada vez y tal. A mí me gusta mucho esta foto tan española de aquí de este lado, no sé si la veis bien. La mantilla española, eso es fundamental. Bueno, más bodas. Y luego además era tan austero que cuando entraba en las iglesias entraba bajo palio, porque la Iglesia Católica fue el primer Estado, llamémosle así, que apoyó a Franco. Luego vinieron los americanos, pero con el anticomunismo. Pero bueno, esa es la historia. O sea, ¿dónde está la austeridad? O sea, la familia estaba metida en consejos de administración de empresas cuyo capital social era más de 2.000 millones de pesetas de la época. El capital social, ya sabéis que nunca es el dinero real que valen las cosas, es lo que pone ahí para pagar menos impuestos, por lo menos en aquella época. Bueno, y ahora viene la parte más alucinante para mí, que no tiene nada que ver con la corrupción, o sí, Franco. Lo mantuvieron un mes con 10 tubos, entubado todas sus funciones vitales. Estuvo un mes muriéndose, torturado por su propia familia. Y esa foto
que la hizo el Marqués de Villaverde y que luego, después de no se sabe cuántos rollos, se publicó en la revista del Grupo Z, está entubado, no le dejaban morir. Querían ganar tiempo, no se sabe para qué. Bueno, sí se sabe para qué, pero bueno, se imagina, no hay que tener mucha imaginación. 10 tubos, todas las funciones drenadas, todas las funciones vitales, y lo estuvieron torturándole ahí. O sea, que quiero decir que, cuidado, también hay que ver que pasan cosas raras. Lo que no consiguió, bueno, en fin. Entonces yo he puesto los certificados que demuestran su muerte. También por aquello de certificado de descripción de defunción, por si acaso, no sé, porque a lo mejor dicen, no, realmente no murió, pues venga, vamos a esta. Y luego aquí tenéis los reportajes, ¿no? Las portadas, cronológicamente, ¿no? Primero el ocaso y tragedia de los Franco, luego la fortuna de los Franco, cómo despilfarraron la fortuna. Son portadas de tiempo. Por eso decían que les teníamos manía, pero es que nadie escribía estas cosas. Los negocios de Francis, estuvo hasta su nombre estuvo hasta la Interpol, dice que no es verdad, pero es verdad. En Chile, ahí está la querella, se le acusó de participar en una estafa inmobiliaria. Y luego, que ya se habló de ello, vienen los libros que he hecho, el de Villaverde, Fortuna y Caída de la Casa Franco, que era la Franco, bueno, en fin. Los Franco Sociedad Anónima, los banqueros de Franco. Pues vamos a ver, yo he estado estudiando el franquismo desde el punto de vista del dinero, desde el punto de vista de cómo funcionaba la sociedad, la economía, y explicando que, bueno, se pasaron 20 años de posguerra comiéndose las piedras y que fue el apoyo de los americanos, sobre todo, y el cambio de política, pensar, por ejemplo, que la banca había un status quo salido de la guerra civil. O sea, en Burgos, durante la guerra civil, los banqueros se reúnen y montan un status quo según el cual nadie podía montar un banco si no le daban permiso a los propios banqueros. Entonces, ese status quo se mantuvo y toda la economía española se desarrolló bajo ese tinglao. O sea, cuando decimos, las energéticas están concentradas, claro que están concentradas. Si es el único caso en el mundo donde el tema energético de la electricidad, la energía atómica, todo eso, estaba controlado por una sociedad anónima, un INSA, que es que todos los empresarios del sector, que además eran los mismos empresarios de los bancos, porque es que el dinero estaba en un sitio determinado, controlaron todo el desarrollo también energético, esa concentración energética se da. Entonces hice los banqueros de Franco. Luego de los banqueros de Franco hice los ricos de Franco, donde ya cogí a los banqueros, a los otros, los meto todo, metí a más de 100 personas de la política, ¿no? Políticos del franquismo, que a la vez eran empresarios y grandes empresarios, tenían los negocios, las empresas y tal. Y bueno, y llegamos a esto. He puesto la portada segunda edición para que veáis que el libro se vendió. Podría haber puesto... y viene el libro del que estamos hablando, que es el resultado de todo lo anterior, porque me ha dado la posibilidad de revisarlo y añadir cosas, corregir alguna errata, esas erratas que dicen que no se den cuenta, que no se den cuenta, que los escritores para eso somos muy obsesivos, ¿no? Y esta es un poco el final. Es un libro que se lee como una novela, en el sentido que es un relato cronológico de los hechos. ¿Por qué se lee como una novela? Porque yo escribo muy bien. Lo siento, pero es así. O sea, es uno, igual que no soy alto, rubio ni guapo, os aseguro que escribo muy bien. Sé escribir las historias, y sé poner los datos en su sitio. No hay un solo epíteto, ningún adjetivo fuera de lugar. Los hechos hablan por sí mismos. Pero hablan por sí mismos porque yo los he relatado de forma que tú tengas que seguir leyendo, porque los datos van avanzando en el libro. Y ese es el rollo. La última reflexión, y ahora si queréis hablamos, es esta. Vamos a ver. Se embelleció la figura de los Franco. Aquí cuando decimos la política, los gobiernos, digo, vamos a ver. La nieta de Franco salió en un especial de televisión, poniéndola como la reina de los mares. En El País, en el dominical del País, Rosa Montero le dedicó un reportaje del copón a los nietos y sobre todo quiero decir, la sociedad
vio bien, en ese momento, vio bien que eso se pasara página, era el tema de la transición, ¿no? Se pasara página, ¡guau!, se ha integrado, pero nadie se planteaba que la fortuna, las propiedades, todas venían del franquismo, porque no venían de la herencia de Franco, la herencia está clara, 2 millones de pesetas a cada uno de sus nietos. El problema no es ese, el problema es que las propiedades estaban en manos de la viuda, las inmobiliarias. El problema es que durante esos años de desarrollismo se beneficiaron de una forma exponencial por el hecho de vivir en el Pardo, sede del gobierno, y formar parte de la familia del Pardo. Ese es el tema. Y toda la sociedad hizo esa metáfora. Y esta es una foto que publicó El Mundo hace muchos años, en un portador, en una página del suplemento dominical, que era, bueno, todos somos buenos. Estaba con el bisnieto, que es el hombre que lleva el apellido, no se sabe cómo, pero lo lleva, el presidente honorífico de la fundación, etcétera, etcétera. Entonces me parecía interesante porque hemos vivido medio siglo de hipocresía y de golpe y porrazo, por fin, hemos descubierto la verdad. Y la gente ha dicho, ay, pues oye, eso de que los empresarios, determinados empresarios, les regalen al rey el Bribón 5, qué bien, joder, qué buenos son. Portadas, todos los empresarios súper guays, regalando. Ahora decimos, ¿cómo que le regalaban el Bribón? Algo sería a cambio. El rey iba a todos los sitios como cabeza de lista, con una lista de empresarios elegidos, y todos decimos, qué bien, se desarrolla la economía. Y ahora decimos, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado aquí? Porque la mentira no puede, o sea, siempre flota, siempre sale, es como el aceite sobre el agua, ¿no? Inevitablemente, por mucho que empujes, sale. Entonces la sociedad ha cambiado en ese sentido. El hecho de que nadie de los historiadores anteriores a mí hablaran de la corrupción, incluso hubo un libro que me cuestionó todos los datos de la Cierva, o sea, el Ricardo de la Cierva, o sea, otro de los agiógrafos del franquismo, ¿no? O sea, quiero decir, que era algo que se negaba radicalmente, ¿eh? Entonces, ¿por qué? Porque se ha embellecido, y ha habido ese acto social de que, bueno, ahora es una nueva generación, ya no han vivido el franquismo, ya está bien de transición, ya está bien ahora el rey roba, el rey emérito, todo el mundo lo cuestiona, ha matado elefantes siempre que ha querido y nadie se ha escandalizado, nunca. Yo como periodista, yo estuve además, como anécdota, 2 veranos cubriendo las vacaciones del rey, la familia real, en Mallorca, aquí donde me veis. 2 veranos, que mi jefe decía, joder, tío, me envías aquí, joder, envíame a disfrutar del verano. La verdad es que fueron los 2 veranos más bestiales de mi vida, o sea, geniales, una cosa genial. Y bueno, eso es lo que he hecho en el libro. El libro os cuenta con datos, con cifras, hasta donde se ha podido llegar. Pero cuenta, es una visión de la dictadura, de la dictadura y del precio que hemos pagado. Es un precio menor. Bueno, no lo estoy yo de acuerdo. Pensar que la nave la capitaneó el segundo nivel del aparato de Estado franquista. El segundo nivel y algún primer nivel. O sea, acordaros que el último ministro secretario general del movimiento, ya con el primer gobierno de la monarquía, con Arias Navarro, fue el hombre que nos condujo, con el gran timonel, nos condujo a la democracia, ¿no? Adolfo Suárez. Las cosas se hicieron así, ¿no? Entonces ahí hay una cuenta pendiente que sí que hay que revisar, poner orden, o sea, lo justo, poner la verdad, o sea, y la verdad está llena de estas cosas, ¿no? Estas cosas. Por eso, bueno, estamos en un momento donde, como justamente la generación de mis hermanos mayores, por decirlo así, no han contado la verdad y han aceptado unas reglas del juego determinadas, pues bueno, hay que contarlo sin ponerse nerviosos, hay que contar la verdad. O sea, en historia las cosas son como son, no son como podrían haber sido. Como haber sido es absurdo. Las cosas se han hecho de tal manera, bueno, seamos autocríticos también.
¿No se podía haber hecho de otra manera? Vosotros sabréis, yo no estaba, yo era periodista, un joven periodista en ese momento bastante radical, dado que era la verdad lo que me preocupaba en un mundo de que todo era mentira, ¿no? Pero, bueno, ha llegado el momento de poner las cosas en orden. Yo tengo un libro que se llama La transición sangrienta, que fue mi tesis doctoral en historia. Joder, nadie se había preocupado de contabilizar los muertos y los heridos durante la transición por motivos políticos. Nadie se había preocupado de eso. Pero es que hubo más de 600 muertos en 7 años. Muertos por los grupos fascistas, muertos en manifestaciones, muertos en comisarías, muertos en cárceles, bajo custodia del Estado, muertos en controles de carretera. En cuanto acabó la transición, se acabó todo eso. O sea, el número de violencia y de muertos hizo así porque el motivo era político. Entonces, si no somos capaces de reconocer que hay un precio, ha habido un precio en la calle, que esto tiene un contenido político, pero tiene un contenido objetivo, o sea, es que es así de simple, ¿no? Pues vamos mal. Entonces ahora estamos en esa fase. ¿Qué ocurre? Que como no se ha hecho bien las cosas, pues ahora gente que no ha vivido en esa situación, como algunos lo hemos vivido, como muchos, o la mayoría lo ha vivido, pues hablan de esto como si esto fuera rock and roll, ¿no? Y no es rock and roll, esto es muy grave, ¿no? Entonces, bueno, es un poco quería... Me estoy enrollando, pero que no vean. No te estás enrollando bueno. un poquito, pero bueno, está muy bien. Muchas gracias, ¿no? Eso es lo que hay que hacer, decir la verdad. No, después de esta reflexión yo creo que deberíamos de pasar ya un poquito a ver si alguien quiere aportar algo, Claro. preguntar algo. De todas formas, mira, esta foto que has puesto aquí no creo que sea casual, ¿verdad? No. No, imagino que el del centro es el heredero biológico y de los distintos patrimonios que hay. Y bueno, su línea, bueno, imagino que como está en la fundación de su honorífico y la fundación ahora está un poco sola, se está apartando a la gente. Bueno, vamos a ver. Excepto Vox, que imagino que está ahí muy metido y muy vinculado a ellos. No, él es el presidente. Pero fijaros una cosa, es que las cosas son muy lentas. Quiero decir, siempre gente que ha estado callada, ahora dice, joder, ahora, después de 50 años, y bueno, ¿tú qué has dicho? ¿Te has quejado alguna vez? O sea, gente que no ha tenido una actitud crítica ante esta situación, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues bueno, lo que ocurre es que ahora ha llegado el momento de, por lo menos, decir las cosas. Una persona puede hacer una cosa y otra al mismo tiempo, ¿eh? Una persona puede ser honrada y puede ser miembro del régimen, no hay ningún problema. De hecho, aunque la corrupción era un concepto mayoritario, porque estaba la pequeña corrupción, esa que no era corrupción, porque era cultura, entre comillas, y luego estaba la gran corrupción, ¿no? De los grandes negocios montados fuera de la ley, bueno, dentro de la ley, pero una ley hecha a la medida, y luego la pequeña corrupción del extraperlo, del mercado negro, de revender las cosas para sobrevivir. Es un país que estuvo comiéndose las piedras y conviviendo con eso. Entonces, esa cultura democrática de la que ahora se hace gala, hablando claramente de las cosas, no se podía, era un régimen dictatorial y había que sobrevivir. Quiero decir que también hay ese concepto de, bueno, sí, el alcalde se lo ha llevado, pero algo ha hecho bueno por nosotros, nos ha puesto aceras, y bueno, pues uno se conforma como quiere, ¿no? Pero es así, es una mentalidad, ¿no? Entonces, romper esa mentalidad para realmente profundizar en la cultura democrática. Romper esa mentalidad es también romper el miedo. El miedo, hombre, evidentemente, pero el miedo estaba en todo, ¿eh? Pero esto hay que sobrevivir. Entonces, si esto se puede hacer, si hay gente que se hace rica porque sabe que por aquí va a pasar una carretera y antes de que eso se sepa, se va a comprar los terrenos por 2 duros para luego construir, pues bueno, si se puede hacer eso, pues lo hacemos, ¿eh? Vamos a crear la magia, ¿no? Entonces, quiero decir que también ahí hay que ser un poco autocrítico, porque ahora nos estamos sorprendiendo de que haya un sector de la población que sea extrema derecha y que sea franquista en sentido filosófico de la palabra, sea autoritario, sea... ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Que somos arcángeles? O sea, de golpe y porrazo la sociedad española es una sociedad de gente guay del Paraguay. Los únicos países que no había extrema derecha organizada era España y Portugal.
Todos los demás países europeos tenían partidos de extrema derecha gobernando ciudades con diputados. O sea, es un sector de la población. Bueno, pues ahora vivimos ese momento, ¿no? Entonces, bueno, pues es la sociedad que tenemos, ¿no? Yo creo que hay que asumir lo que hay, ¿no? Pero sin conocer esto, o negando esto, lo único que hacemos es el idiota. Es el idiota porque se está hablando de cosas que no se conocen, con una irresponsabilidad absoluta, y si no se conocen es porque no se han explicado convenientemente en los sitios que había que explicarlo. Y como no se ha explicado, pues todo es banal, todo es absurdo, ¿no? Es una tontería. Bueno, en fin. Por lo tanto, hay que reflexionar y, sobre todo, la base es la educación y el saber. Los datos. O sea, los datos. O sea, y eso hay que permanentemente repetirlos. Que no inventó esto, que no se creó otro, que se tardó. Los datos, los hechos, las fechas, eso es fundamental. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ha ocurrido? La transición también hizo que se pagara un precio. Es que los institutos, las escuelas no se contaban bien las cosas. Una pregunta, eso de los precios. Con todo esto, estos años de investigación, esto divulgar en un patrimonio que no quiere que sea divulgado, ¿ha tenido un coste personal? Bueno, siempre tiene un coste personal, pero yo me lo he pasado muy bien. Quiero decir, por ejemplo... Bueno, amenazas, mira, las amenazas consigues que no se den si no te pones a tiro. Si no te pones a tiro, pues se acordan de toda mi familia, etcétera, etcétera. Lo que sí que ha habido son querellas, algunas, ¿no? Pero querellas tampoco contra mí, sino contra lo que escribía, contra el libro, contra programas de televisión. Eso lo hacen para callarte, porque claro, hay que pagar al abogado, al final no ganas un duro casi, ¿no? O sea, simbólicamente tardas, porque dices, joder, lo que me he gastado en abogados, lo que me he gastado es lo que he ganado con el libro, ¿no? Pero no se hace por eso. Yo vi, a mí lo que me flipó, realmente cuando empecé con el reportaje de Carmen Polo, es el hecho de que no había nada. No sé si me explico lo que quiero decir. No había reportajes, fui al archivo, todo lo que haya salido tal, al archivo de Z, que era un pedazo de archivo, no había nada. Había Francis Franco monta con Fernando Arbés, el de los brincos, un chiringuito en Marbella, la otra está de vacaciones en París con no sé qué, no había nada, absolutamente. Entonces yo dije, pues es que no hay nada. Entonces hice el trabajo de rastreo de los datos de las empresas y tal, con mucha paciencia. También tuve la suerte de que al trabajar en una revista que mantenía el tema del reportaje, el periodismo de investigación, ¿no? Que competíamos con los periódicos en cuanto a los datos, al trabajar en la revista pues me permitió hacer ese tinglado. No tenía que estar todos los días haciendo ruedas de prensa ni nada por el estilo. Yo me dedicaba a investigar y entonces a los 15 días tenía un eso lo despachaba con el director, porque tuve la suerte para el tipo de periodismo que a mí me gusta, y es que como hubo un contagio de Woodward y Bernstein, contagio europeo a nivel mundial, o sea, de que de golpe y porrazo el equipo de investigación, el Washington Post, hicieron un libro, hicieron una película estupenda con Robert Redford y tal, pues los directores dijeron, vamos a hacer lo mismo, que es rentable. Y entonces, ¿qué hicieron? Pues hicieron equipos de investigación, en Tiempo estábamos dos, en Interview había otros dos personas, en El País, en La Vanguardia, y entonces éramos reporteros que solo despachábamos con el director, pero íbamos a cazar la exclusiva, ¿no? A ir un poco más allá, a profundizar un poco más. Entonces salieron muchas cosas. Tuve la suerte de que yo estaba trabajando ahí y que me gustaba eso. Entonces, como yo elegí eso, pues es una suerte haber estado ahí en el momento que a mí me interesaba escribir este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, se ha vivido ese rollo. Pero bueno, es muy fácil, con que no vayas a los sitios. Es como cuando la gente dice, bueno, pues si no tengo que salir por la noche a tomar cubatas, pues no salgo, yo me sacrifico, no hay problema. Tampoco es necesario. No es necesario. Pero bueno, tú ya adoptas una serie de prudencias, pues que el teléfono esté filtrado, o sea, que no seas tú directamente quien descuelga para no llevarte un disgusto, que luego no va a ningún sitio, pues un disgusto. Ir a un sitio y si ves que te miran mal, te vas. Eso me ha pasado varias veces, ¿no? Te miran diciendo, mira, esto ahí. Pero bueno, eso son cosas de prudencia, ¿no? No es un periodista aguerrido que esté en paracaídas con un Kalashnikov, la cámara de fotos. No, tú haces periodismo y tratas de, bueno, pues evitar
calles solitarias y ir solo por determinados lugares, ¿no? A mí me ha llegado a pasar subir en un taxi y el taxista reconocerme. Yo decía, joder, usted no sé qué, bueno, iba conduciendo y yo le di propina y todo, digo, por si acaso se olvide. No, pero, o ir a una charla y encontrarme que gente neonazi intelectual, que los hay, y muchos, pues me miran y dicen, no, mira digo, me cago en la leche, ya está fulanito ahí, pum, y te iban. Pero eso son cosas de prudencia, ¿no? Yo soy una persona muy prudente, ¿no? Y Francis se querelló la primera vez en el 90 porque quería sacar perras. Fue por derecho al honor, fue muy divertido, en el libro lo recojo. Se demandó por derecho al honor, por una parte de mi libro, y entonces, bueno, pues llegó a juicio, llegó tal, y la sentencia de la jueza era decir que, aunque había algún dato que no encajaba, todo era verdad, entonces puso todas las verdades, con lo cual, ¿qué hice yo? Cuando reedité el libro, puse la sentencia directamente. La sentencia tal, y puse, es verdad que se negociaba, se hacían películas pornográficas en el rollo, es verdad que no sé qué, no sé cuánto, no sé qué, y digo, ay, cojonudo, en sede judicial, ¿no? Entonces eso siempre lo utilizas, a veces se vuelve en su contra. Bueno, yo hice una novela, la última novela que he publicado, El leñador se llama, una novela donde el protagonista es un periodista jubilado que investiga un crimen famoso de aquí de Alicante. Miré toda la documentación y tengo un taco así de sentencias, de querellas, que estaba de moda, por los reportajes que yo escribía. Se callaba Tokiski para ver si sacaba perra, ¿no? Y claro, las sentencias eran geniales, porque decía, es el típico reportaje neutro. Neutro, ¿qué quiere decir? Que los datos se publican sin calentarlos, sin epítetos, sin adjudicar. Neutro. Yo decía, bueno, neutro, yo pensaba, de neutro nada, yo iba por estos cabronazos, ¿no? Pero tienes la experiencia, por eso nunca me va a pasar nada, ni de injurias ni de calumnias, porque es imposible que pase. No hay ninguna valoración, ellos mismos las comillas mandan solas y los datos hablan solos, ¿no? Y luego la gente cuando lee tiene que decidir si son mucho o poco, pero bueno, eso ya es cosa de cada lector, ¿no? Pero bueno, yo me lo he pasado muy bien haciendo esto. Daros cuenta que la vida tampoco tiene muchas justificaciones, te quiero decir, por lo menos ser... Todas estas reflexiones, anécdotas y tal, bueno, si alguien quiere preguntar algo, y si no, yo creo que es el momento de concluir porque todo el mundo querrá irse a cenar, incluido tú, sí, ¿no? Sí. De todas formas, tenéis que tener en cuenta que yo era periodista, joder. Era periodista. Si a mí me aparece por delante un papel chungo, lo tengo que publicar. No hay posibilidades. Si tengo un dato y lo puedo contrastar, tengo que contarlo. No, las cosas te queman, no hay cosas que puedas guardar en el cajón. Eso no son periodistas. Y yo me encontré con cosas suficientemente divertidas para un periodista como para poder escribir, pero no lo hice con ninguna intencionalidad, simplemente que me parecía, en vista de que nadie se preocupaba de eso, que todos los historiadores estaban hablando de la posguerra y poco, la guerra, las víctimas de la guerra, contando la República, contando toda esa etapa. Sin embargo, lo que era la esencia del régimen franquista, que era un régimen corrupto, sin libertad de expresión, sin funcionamiento democrático, clasista, al servicio joder, en España se hablaba de las 200 familias que manejaban todo. Es que era verdad. Pongamos que eran 225. Es que era verdad. Y yo, por ejemplo, en uno de los libros hago la lista de los puestos que tienen los grandes nombres de la economía y de que era la política, y te das cuenta que era verdad. Se gobernaba para esta gente, que estaban en la listita esta, que, en fin, esa es un poco la... Se nota que me ha gustado hacer el libro, que sí. Me alegro. Ya sabéis lo que decía García Márquez. Si el escritor se aburre escribiendo el libro, el lector se aburre leyéndolo. Pues nada, Mariano, muchas gracias por estar en Novelda, y aquí está tu casa también. Muchas gracias. Ahora me va a invitar a cenar, ¿no? A vosotros. Un placer. A disfrutar.